Fernando. Bueno, vamos a ir ya acabando este bloque y para ello va a intervenir de nuevo Juan Antonio Lázaro Menéndez, que es el coordinador del proyecto, que nos va a dar unas conclusiones o unas ideas fuerza de todo lo que hemos escuchado. Juan, cuando quieras. A ver, después de tanto conocimiento, tantos datos, tanta información, yo creo que lo que procede es que aterricemos sobre el terreno otra vez, ¿no? Es decir, cómo transformamos todas esas ideas, todas esas propuestas, todas esas informaciones en algo práctico. Pues es muy sencillo, tendremos que adaptarlo a lo que es el programa LEADER, ¿no? Y también lo que nos permite hacer el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, ahora FEMPA. Pues no es tarea sencilla, puesto que toda esa información, todo esto que tenemos que encajarlo en unas cajitas muy pequeñas, que es el programa LEADER. Lo que pretendemos hacer es no cometer errores pretéritos, errores que se cometieron en el pasado. En el pasado teníamos unas estrategias, las vivimos en el periodo anterior, en las cuales prometíamos el oro y el moro, y luego llegaba la realidad de lo que son los fondos, la disponibilidad económica y la administración, que nos decía, de todo eso, de la autopista, quédate con la calella, del palacio, quédate con la cabaña y ajústate a lo que la normativa dice. Por eso, en este caso, lo que tratamos de hacer es, con toda esa información, a modo de síntesis, vamos a plantear una serie de escenarios. Primero, cómo tienen que ser las medidas para afrontarlas desde el punto de vista formal, adaptándonos a información, como la que teníamos antes, de los instrumentos financieros inexistentes hasta ahora, a las ayudas tradicionales que teníamos porcentuales y luego también a otro tipo de ayuda con el que empezamos a trabajar y con el cual fuimos ejemplo de buenas prácticas para la Unión Europea, como es el ticket del autónomo rural. La aplicación de ese principio de bajar la burocracia y ser más efectivo en la gestión de los recursos públicos. Empezamos por un genérico, que el genérico es esto. Objetivos generales. Los objetivos generales tienen que ser, en este caso, ambiciosos y no necesariamente cuantificables, porque estamos hablando de objetivos generales. Los tenemos muy claros, es lo que nos dice el desarrollo rural. Tenemos que apoyar el crecimiento del tejido económico, porque sin actividad económica, sin que el dinero se mueva, para entendernos, no hay vida en las zonas rurales. Pero también una parte muy importante para hacer territorio, para hacer comunidad, es desarrollar el tejido social. Hubo varias intervenciones en las que hacían referencia a ello y, concretamente, una medida que tenemos y que gestionamos desde el LEADER, que es las ayudas para las asociaciones sin ánimo de lucro, creemos que es fundamental. Sin sociedad, un terreno sin un desarrollo social adecuado, entendiéndolo como tal, no es un territorio viable. Y después, evidentemente, el siguiente paradigma, mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Y cómo mejoramos la calidad de vida de los habitantes? Pues evidentemente haciéndolo un lugar bueno para vivir con oportunidades laborales. Porque todo esto tiene que ver, cuando hablamos de las zonas rurales, de un problema grave que se acentúa en ellas, el problema del reto demográfico. De acuerdo que el problema del reto demográfico es poliédrico, es variado, pero siendo reduccionistas y siendo prácticos, para vivir en una zona rural necesitamos tres cosas. Lo primero, una casa, lo segundo, un trabajo y lo tercero, unos servicios de calidad. Si no tenemos ninguna de esas tres cosas, probablemente nuestros territorios rurales no tengan futuro. Por lo tanto, este es el punto de partida. Formato de las líneas de ayuda. Aquí nos metemos ya en un aspecto un poco más técnico. En aras de una mayor eficiencia en la gestión de las ayudas, abogamos por ajustarnos a la metodología, pero seguir apostando por las ayudas porcentuales. Tanto dinero de inversión, tanta puntuación, tanto porcentaje de ayuda. Otra es lo que nosotros definimos ayuda fija por tipología de proyecto, vinculado a costes simplificados. Ejemplo, ticket del autónomo rural. Tanto dinero por crear un puesto de trabajo y cumplir una serie de requisitos. Y después, dos ayudas que nosotros consideramos fundamentales y que en la mayoría de los casos pueden y deberían ser complementarias. Los instrumentos financieros con los cuales llevábamos insistiendo a la Administración desde hace mucho tiempo. La utilización de los instrumentos financieros es clave en pequeñas inversiones. El principal problema de arrancar cualquier tipo de negocio en el medio rural es empezar, ¿no? Es la disponibilidad financiera al principio. Pues bien, si existe una ayuda por parte de la Administración del programa LEADER que te va a permitir acceder a ese crédito en buenas condiciones, bienvenida sea.
Es lo que tenemos que hacer, ayudar. Y si encima, como se explicaba antes, indirectamente te va a permitir acceder a determinadas inversiones que con el programa LEADER tradicional no tienes, bienes de segunda mano, acceso a la tierra, acceso a la compra de un local, mejor todavía. Y si encima lo podemos acompañar con otra medida que te subvencionan puntos de interés, como los créditos ICO, pues mejor todavía. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo creo que el papel de los grupos en este sentido debe y tiene que ser determinante. Tenemos que tutorizar desde el principio el proyecto, el promotor o la promotora y lograr que maximicemos con el resultado que tenemos, con los recursos que tenemos, que ese proyecto sea viable. Y esa es una tarea, ese valor que yo muchas veces digo no tangible. Es injusto muchas veces que se mida la eficiencia de gestión de muchos grupos simplemente por las ayudas que da. Y ese trabajo no tangible, ese trabajo que hacemos igual en un proyecto que fracase o no fracase, eso que queda en el limbo, ir a resultados con el riesgo y la situación que tiene el medio rural, para mí es equivocado. ¿Cómo apostamos por las ayudas? Bien, tenemos por un lado las ayudas productivas y en las ayudas productivas se propone utilizar esas 4 ayudas. Luego explicaremos más en detalle cómo puede haber ejemplos, porque también para que la gente lo entienda, yo siempre tengo una palabra en la boca que es por ejemplo, como en tal sitio, o sea, porque si en algún sitio andan, nosotros podemos andar, y si en otro sitio corren, nosotros también podremos correr. Seguramente no es lo mismo correr cuesta arriba en una montaña que por el asfalto, pero podemos hacerlo. Y lo que tiene que tener, y lo que demostró, es la resiliencia y la adaptabilidad del medio rural asturiano. Al final lo aguantamos todo, pero vamos a hacerlo más fácil. Las ayudas productivas seguimos respetando el formato general que dimos antes, pero como novedad, en las inversiones mal llamadas no productivas, ¿qué más produce que una inversión en cualquier servicio público de un ayuntamiento o una ayuda que le des a una asociación que en la mayoría de las ocasiones está evitando un gasto mayor de los recursos públicos? Si tenemos un club de fútbol, si tenemos un club de remo que va a hacer una especie de escuela deportiva, estamos generando 2 cosas. Primero, desarrollando tejido social y segundo, rentabilizando un recurso que si no tendría que dar el ayuntamiento y que va a poder dedicar a otra cosa seguramente muy importante, siempre y cuando vemos la situación económica que tienen las administraciones locales. Y la ayuda fija por tipología del proyecto, y ahí vamos a poner ya un ejemplo. Estamos barajando 2 opciones, y esas 2 opciones son lo que llamamos el ticket de activación social o asociativo o el ticket de modernización de asociación. ¿Cómo lo entendemos? El objetivo fundamental es el desarrollo del tejido asociativo. Si tú creas una asociación que desarrolle una serie de actividades y que tenga presencia, te vamos a dar una ayuda a tanto alzado que va a ser fácil de justificar. Y luego, si lo que pretendes y lo que quieres hacer es una modernización integral de tu asociación, me voy a hacer una web, voy a comprarme un ordenador, voy a adecuar mi bajo, pues con una ayuda tanto alzado estaremos incentivándolo. Es decir, se trata, por un lado, rentabilizar el dinero, orientar la inversión hacia los objetivos de la estrategia y facilitar el procedimiento. Proyectos propios del Grupo de Desarrollo Rural. Y aquí tenemos alguna novedad. Queremos seguir manteniendo, evidentemente, los proyectos de cooperación transnacional interautonómica, importante el detalle, cooperación transnacional interautonómica, abandonamos el modelo que teníamos hasta ahora, que era intraautonómica, en la propia autonomía, y luego nos aproximamos un poco a la idea que ya esbozó el director general en la presentación del LEADER. Nosotros los llamamos proyectos de alto interés estratégico o proyectos paraguas. Y vamos a poner un ejemplo. Cada comarca puede diseñar un objetivo ineludible, muy importante para ellos. Por ejemplo, una política que es muy importante y que ya vemos que tiene sus aristas. Yo quiero facilitar la política de vivienda en mi comarca, aunque pueda parecer un objetivo no muy líder, ¿vale? Estamos ante un problema que no permite una intervención directa. Es decir, requiere un análisis previo, requiere una reflexión previa. ¿Existe ese problema y cómo lo voy a solucionar? Por eso, dentro de las fases que plantea este proyecto de alto interés estratégico, dividimos
como dos fases. Una fase que puede durar 1 año o 2 de preparación y de diseño, porque tenemos que rentabilizar el recurso y ir directo al objetivo, y luego una fase de desarrollo. Y esa fase de desarrollo distinguimos también 2 niveles. Un proyecto demostrativo, extrapolable a otros lugares, por ejemplo, la recuperación de una antigua estación o de una antigua escuela rural como vivienda, que ya hay en muchos sitios. Bueno, pues la vamos a hacer, la vamos a modular y la vamos a conceder en los siguientes términos. Y por otro lado, también tenemos ejemplos de que, digamos, pues todos aquellos propietarios que nos faciliten a una bolsa de vivienda estilo a las empresas de vivienda que hay en municipios como Gijón o como en otros sitios, que sea una especie de bolsa que gestione el ayuntamiento, pero te damos una subvención para que la adecúes y para que realices todos los trámites legales. Luego ya nos podemos meter en más problemas, como que te avalen la ayuda y demás, pero es por poner una idea. O también cuando hablemos de la producción agraria, lo cual no es tan difícil. Esos circuitos pequeños o kilómetro cero, todo el mundo habla de ellos, pero no es tan fácil hacerlos. Requiere una reflexión y requiere un estudio que nos privará a lo mejor de dar la inversión desde el minuto cero, pero que sí va a rentabilizar lo que es el recurso. Y aquí tenemos, de todas estas políticas que estamos hablando, todas las medidas que el Plan Estratégico de la PAC nos ofrece. Pues bien, analizados todos los documentos, analizados todos los estudios, analizadas todas las conclusiones de expertos que hay, nosotros concluimos que en este abanico de medidas se podría trabajar desde la perspectiva líder. Y por ir abreviando, de todos los estudios, de todos los análisis que hicimos hasta ahora, hay un avance ya y hay una matriz DAFO única que nos da la perspectiva líder regional y una específica valorada para cada una de las 11 comarcas. Y de esas conclusiones, de esas ideas, nos aparecen una serie de ideas fuerza que no voy a volver a leer aquí porque sería redundar un poco en todo el trabajo previo y todo lo que nos estuvieron explicando ahora, pero vamos a decir 2 o 3 que consideramos de alto interés estratégico. Lo primero, potenciar la modernización y la ampliación de las explotaciones agrarias regionales en términos de sostenibilidad social, ambiental y económica, que ligamos con otro aspecto fundamental, que es garantizar un relevo generacional en positivo. La perspectiva de las explotaciones agrarias tiene que tener también una variable social. En agroalimentación, yo creo que con todo lo que se dijo antes, lo tenemos todo bastante claro, dando mucha importancia al desarrollo de marcas como Alimentos del Paraíso o de otras marcas de calidad internas que probablemente tengamos que desarrollar. Y para el acceso a la tierra, otra idea fuerza, hay que trabajar más con el Banco de Tierras, hay que generar bolsas de tierras agrarias de fácil acceso. Es decir, hay una gran cantidad de tierras que pertenecen a las administraciones públicas, que hay que trabajar con ellas y que hay que ordenarlas en función a las demandas reales que tengamos para la producción. No nos sirve de nada dar fincas de montaña si lo que necesitamos es otro tipo de finca en media montaña. Además, la variedad que tenemos es muy grande. Tampoco vamos a hablar mucho más de la demografía y del capital humano y vamos a meter esa variable. Hay que meter de alguna manera en las políticas líder el tema de la vivienda y una propuesta encima de la mesa. Cuando subvencionemos un hotel rural, subvencionamos el 75% del edificio. El otro 25% no lo subvencionamos porque probablemente sea para vivienda. Pues es más importante. Queremos que funcione desde el punto de vista social, económico y también sostenible. Estamos logrando que una persona se quede o que venga a vivir al medio rural. Eso es muy importante y habrá que encajarlo. Pesca marítima, poco más de lo que dijimos. Generar valor añadido con el perfil que tenemos. Y, por otro lado, diversificar lo que es la actividad. Gestión forestal, ya se dijeron muchas ideas. Sostenibilidad medioambiental, tampoco vamos a meternos mucho, pero 2 variables. Reciclaje y uso de energías alternativas. Fundamental. Y en infraestructuras y servicios, una cosa también importante. Hablamos antes de reducir un poco las ayudas a los ayuntamientos. En el líder se está metiendo bastante dinero en recursos turísticos. Esos recursos turísticos tienen ya sus planes de sostenibilidad específicos. Tenemos que ir a detalle a aquellas inversiones de servicios públicos de los ayuntamientos que realmente sean necesarios. Y tenemos una oportunidad buena con este estudio para verlo. Acabamos ya con esto. El emprendimiento y diversificación, nuestra medida estrella, el ticket rural, evidentemente hay que mejorarlo.
Hay que combinarlo con otras ayudas y hay que ajustarlo a la realidad que tenemos. Muy importante que sea una ayuda escalar, proporcionada, atendiendo a tipo de inversión, lugar en el cual se vaya a invertir y perfil de quien lo solicite. También tenemos dentro del estudio de Liderando una propuesta para modularlo, ajustada a la realidad. Respecto al turismo, bueno, pues el turismo, que va a ser el último ejemplo, que además me gusta mucho decirlo. Pretendemos que Liderando sea una enciclopedia de estrategias. En casi todos los sitios sobran estrategias. Se hace estrategia para todo. Nosotros tratamos de coordinarlos con todas las que son efectivas y están en el Principado. Ya mantuvimos reuniones con la gente de turismo para la estrategia 2030 y estamos modulando dentro de estas ayudas por objetivos definir un modelo turístico que se adapte a lo que es el futuro de esta región. Un modelo pues, que tiene que tener en cuenta la internacionalización, tiene que tener en cuenta la digitalización y tiene que tener en cuenta la especialización de determinados servicios, sobre todo en el medio rural. Pues bien, probablemente dar una ayuda a escalar a tanto fijo, según cumplas esos objetivos, sea razonable, porque la única manera de hacer región real es pensar y no lamentarse. Estoy siempre de acuerdo con lo que dice el consejero, que toda esa melancolía que estamos echando al medio rural hay que convertirla en alegría y creatividad. Y lo dije el otro día y lo repito, a mí me gusta más la perspectiva que tiene Rodrigo Cuevas cuando habla del medio rural que otras que suenan un poco a rancio y hay que ser moderno. Y por último, la digitalización integral. Eso fundamental. Y luego, este es un documento de propuesta que no obliga, simplemente indica, es producto de la reflexión, del trabajo de mucha gente y que es el documento base que debe ser debatido para definir una idea global del líder en la región y 11 microestrategias en cada zona. Poco más que decir. Gracias por vuestra atención.